Noches, señores estudiantes. Esta es una clase de filosofía. Bienvenidos, bienvenidas para compartir esta nueva tutoría con cada uno de ustedes que se conecten a este nuevo tema de filosofía para primer bachillerato. Realmente un gusto compartir nuevamente con ustedes para compartir lo que es el pensamiento filosófico y llevarlo a lo que es a la práctica, lo que es el sentir humano, porque desde la antigüedad la filosofía se la connotó como una ciencia del espíritu, una ciencia del alma, una ciencia que va más allá de lo científico, de lo que puede ser verificado en un laboratorio, porque la filosofía se da a través de un sentir, a través de un eterno ahora, donde múltiples filósofos del pasado trataron de descubrir la verdad y la única conclusión que llegaron que la verdad está dentro de cada ser humano y tiene que descubrirla por sí mismo. Entonces la filosofía es ese espacio para reflexionar, ese espacio para comprender realmente quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, que son las principales eh, interrogantes de la filosofía de todos los tiempos. Pero nosotros debemos ver de que simplemente no venimos con un propósito de nacer, crecer, reproducir y morir, sino que necesitamos fortalecer y descubrir realmente la parte de nuestra conciencia para mejorar nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos aquí en la vida, en este planeta. Entonces, para aquello necesitamos conocer profundamente el la parte misteriosa del ser humano que está dentro de cada uno de nosotros. Y eso es lo que tratan de descubrir los antiguos filósofos, que en esta noche vamos a conversar un poquito de ellos. Vamos a empezar la clase con aquel famoso filósofo padre de la filosofía, que es Sócrates, prácticamente nacido en el 469 y 399 antes de Cristo. Vamos a ver quién fue Sócrates. Sócrates es por mucho el arquetipo del maestro occidental. Su vida transcurrió en Atenas, donde vivió en serena pobreza y se rodeó de fervientes discípulos como Platón y Jenofonte, cuyos testimonios son las únicas fuentes biográficas del maestro. También se ganó la enemistad de los sofistas, a quienes dejaba en ridículo en sus diálogos, razón por la que en el 399 a.C. fue acusado de impiedad y de corrupción de la juventud, cargos por los que fue condenado a muerte. Ha sido célebre por haber rechazado la oferta de sus discípulos, quienes le animaban a escapar de la prisión y mantenerse firme en sus principios. ¿Cómo era Sócrates? Sócrates no escribió nada, era una persona sencilla. El oráculo de Delfos lo calificó como el más sabio de todos los hombres. Conversaba en lugares públicos sobre la naturaleza de la virtud, la justicia, la belleza, el amor y la política. Entre otros temas, defendía que la regeneración del Estado solo era posible educando a la juventud. ¿Cuál fue el método socrático? El método socrático se basa en el diálogo. De hecho, los diálogos de Platón fue un fiel discípulo de Sócrates, son el testimonio escrito de las andanzas del maestro. En los diálogos identificamos los siguientes momentos. El método socrático se basó en dos principios fundamentales, que fue la ironía y la mayéutica. ¿Qué es la ironía? Sócrates se presenta como un ignorante y se limita a asediar con preguntas a los sofistas, quienes suelen terminar contradiciendo sus creencias y reconociendo su ignorancia en el tema planteado. Es célebre su frase: solo sé que nada sé, solo sé que no sé nada. La mayéutica. La mayéutica es el arte de hacer parir, oficio que ejerció la madre de Sócrates, Fenáretes. Así llamó el filósofo su labor de ayudar a los interlocutores a encontrar la verdad dentro de sí mismos. O sea, la mayéutica, el volver a nacer, el volver a descubrirse quiénes realmente somos. Lo que buscaba Sócrates una vez examinados los temas era elaborar definiciones. Para ello partía de las experiencias individuales y concretas hasta llegar a un concepto general aplicable a todos los casos, proceso que conocemos como inducción. Vamos a ver cuál fue la ética socrática. A Sócrates no le interesa conocer la naturaleza del cosmos, intentó más bien conocer cómo debe obrar el hombre. De ahí que gran parte de los diálogos de Platón, obra que recoge su pensamiento, versa sobre tales temas. La ética socrática abarca una reflexión sobre tres elementos. El primero, el principio y origen de la vida moral es la conciencia. Se trata de una visión interna que dice que lo que se debe hacer
Por eso Sócrates insiste tanto en el conocimiento íntimo de cada uno con la frase conócete a ti mismo. Sócrates recurría frecuentemente a su demonio, que no era otra cosa que su propia conciencia. Como otra característica de la filosofía socrática es todos los hombres son sujetos que tienen una moral. La vida moral no pertenece a unos pocos, a los favorecidos por la fortuna o el éxito. Y la última, la ética socrática es intelectualista, pues identifica el bien con el saber. Para este filósofo no se puede conocer el bien y no practicarlo. Y por tanto, quien obra mal lo hace por ignorancia sobre lo que es bueno. Pero por otra parte, su ética también es demonista, pues se identifica en la virtud el fin del acto moral y a su vez la felicidad como finalidad de la virtud. Este gran maestro Sócrates, griego, precursor de la filosofía, fue condenado a muerte, pues molestó a los sofistas y políticos de la época, quienes interrogaba hasta dejar en evidencia su ignorancia. Él le fue condenado a muerte para beber un veneno de ese entonces mortal llamado la cicuta, y desde ahí se dice un viejo refrán: desde que Sócrates bebió aquel veneno, la verdad siguió siendo amarga. Esa es la gran virtud de este gran maestro Sócrates, que dejó un legado imborrable en la mente, en la conciencia de las personas y de todas las humanidades, y hasta el día de hoy se lo estudia por su gran sabiduría, por por el querer también mostrar de que el hombre en sí mismo tiene que empezar a conocerse realmente quién es para poder conocer a los demás. No puede dar de lo que no tiene, decía Sócrates. Si una persona está llena de odio, de rencor, es lo que va a brindar hacia afuera a las demás personas. Pero si una persona tiene amor en su corazón, es lo que puede brindar, es lo que puede expresar y lo que puede hacer sentir. Entonces es el conocerse a uno mismo significa el hacer un viaje misterioso hacia lo más profundo de nuestro ser para descubrir realmente qué es lo que nos sobra, qué es lo que nos falta, qué es lo que debemos quitar, lo que nos estorba y qué es lo que necesitamos adquirir para ir sumando virtudes en el alma y en la conciencia. Vamos a ver otro gran filósofo griego que fue Platón. Vamos a ver quién fue Platón. Platón fue uno de los discípulos de Sócrates junto a Genofonte en la academia que fue un lugar donde fundaron ese gran edificio, y uno de los principales filósofos de la antigüedad. A nuestros días han llegado al menos 35 de las obras de este ateniense, en las cuales no es raro encontrar entre sus argumentos alegorías y creencias religiosas. Platón con su teoría de las ideas, ¿qué nos dice? La base de toda la filosofía platónica es su teoría de las ideas, las cosas que se experimentan con los sentidos. Estamos hablando de los sentidos como la vista, el tacto, el oído, el olfato, el gusto. Son particulares y pueden cambiar. Sin embargo, la mente humana posee verdades que por el contrario no cambian, son universales y necesarias, que son en el sentido pleno de la palabra. Estas verdades universales son las ideas, que no dependen de los sentidos físicos, sino que tienen existencia propia fuera de la mente, en el hiperuráneo mundo de las ideas. Esas ideas son el fundamento del mundo sensible. Las cosas particulares son una imitación de las ideas y tienen existencia en cuanto participan de estas. Dicho de otro modo, las ideas son causas del mundo sensible. Las ideas están jerarquizadas. Por ejemplo, la idea de mueble abarca la idea de silla, mesa, sofá, armario, etc. La superior de todas las ideas es la del bien principio de todas las ideas. ¿Qué nos decía sobre la antropología platónica? Para Platón, el humano es una realidad dual, es alma y cuerpo, o parte física y parte espiritual, siendo lo principal el alma, que es inmortal, posee autoconciencia y está destinada al conocimiento de lo divino y lo eterno, a una vida de contemplación de las ideas. En este aspecto, Platón distingue tres partes del alma: la racional o inteligente, que es la parte más noble y la que alcanza el conocimiento. Esta es la parte separable del cuerpo. Y la irascible de valor no es separable del cuerpo. Y la irracional o combustible de los apetitos y funciones corporales y por tanto inseparable del cuerpo. Entonces, como ustedes ven, Platón también eh, tiene esa filosofía profunda
de que el ser humano no es simplemente cuerpo, sino también alma, o sea, posee esas partes individuales dentro de sí mismo para poder despertar, para poder ir con las ideas, con el mundo de las ideas en una forma clara, precisa y sin poner se podría decir, en conflicto a la mente con el corazón. Entonces, nosotros necesitamos es conocer un poquito más sobre quiénes fueron estos grandes filósofos como Sócrates, Platón. Platón realmente con el mundo de las ideas determina que a través de la mente se puede expresar cosas maravillosas, pero así también debe estar gobernada por el corazón. ¿Sí? Así, si por ejemplo, si una persona está ensimismada en lo que cree que es cierto, pues como decía este filósofo, pues se le da la razón, ni se le quita, pero ni se le quita ni se le da la razón, simplemente se comprende, pero a uno no le quitan también la parte de la comprensión que tiene de ese evento. Por ejemplo, en el diálogo dice de Platón se encuentra la alegoría del carro alado, ¿sí? Donde el esclavo que conducía el carro en la antigua Grecia, tirado por dos caballos, uno de raza noble, que representa la racionalidad, y otro innoble y pasional. Estos caballos representarían las dos tendencias del alma humana, que generalmente se encuentran en conflicto y cuyo manejo es problemático. O sea que el alma humana y el alma divina, que prácticamente está dentro del ser humano, son las que no se ponen de acuerdo. La una que quiere hacer una cosa y la otra que no está de acuerdo. Entonces, esa es la diatriba, ese es el conflicto que existe entre los seres humanos, para lo cual nosotros debemos mantenernos en equilibrio, como se dice en la mitad, pero definirnos por un camino correcto. Em, También en el libro séptimo de la República de Platón explica que los humanos solo vemos apariencias, o sea, como la proyección de las sombras en la pared, pero en la búsqueda de la verdad podemos ascender a los objetos que causan esas sombras, por ejemplo, las ideas, y luego querremos salir de la caverna hasta contemplar el bien, la mayor de las ideas. Tras contemplar la verdad, queremos volver a la caverna para inducir a la verdad a los que aún solo ven apariencias. Entonces, si nosotros, como haciendo un análisis de la filosofía de Platón, solo nos dejamos ver a través de las apariencias, no estamos llegando a la verdad, porque podemos tener un concepto de una persona, pero no podemos saber quién es. A simple vista, podemos determinar que de pronto es una muy buena persona, pero internamente su mundo interno puede estar demasiado confuso y nosotros no podemos determinar quién realmente es. Por eso, si nosotros nos dejamos guiar a través de las apariencias, prácticamente se va a tropezar el ser humano en este espacio. Es por eso que al actuar con razón, con conocimiento y con ideas superiores de conciencia, ya no se deja guiar a través de lo que proyecta, sino a través de ya de su sentir, a través de lo que esa persona o a través de lo que ese elemento le quiere mostrar o le quiere enseñar. Dice, ¿qué es el conocimiento? Dice, Platón pensaba que todas las ideas fueron adquiridas por el alma antes de su nacimiento, cuando vivía en el hiperuráneo. Allí el alma humana contempló las ideas y las grabó en su mente. Cuando el alma se unió al cuerpo, olvidó esas ideas o conocimiento. El rol de las sensaciones es hacer que el alma recuerde esas ideas mediante la experiencia de los objetos particulares. A esto le denominó reminiscencia. El entusiasmo por la ciencia y la belleza serían muestras de que el fin del alma es elevarse al mundo de las ideas. Pero si la persona se entrega a la sensualidad, el alma pasará a cuerpos inferiores hasta purificarse. ¿Qué es la ética para a Platón? La ética platónica es la puesta en práctica de su antropología y teoría de las ideas. El hombre encontrará el bien absoluto y la perfección en la medida que se acerque a las ideas y se aleje del mundo sensible. Para conseguir tal cometido está la filosofía. La vida moral se concreta en la práctica de las virtudes, que son conocimientos fundados en las ideas, sabiduría, ánimo, valentía, templanza y justicia, en contraposición a los vicios. ¿Qué es la política para Platón? La ética se realiza en la vida comunitaria a través de la republicana. El carácter general de la política platónica es la subordinación de lo individual a lo general. La libertad personal que tiene el desenfreno debe someterse a instituciones generales. La educación es la institución principal.
En un estado justo deben existir estas clases sociales que se corresponden con las tres partes del alma, que son los gobernantes, que se les corresponde la razón, el filósofo debe ser rey o el rey debe filosofar. Los guerreros tienen el valor y la función de defender el territorio y los artesanos corresponden a las tendencias sensitivas y cuidan de las necesidades materiales como la agricultura, ganadería y la construcción. Entonces, como ustedes ven, también Platón eh, da estos conceptos sobre cuál es el origen de la verdad, el origen del conocimiento sobre sí mismo, para nosotros poder también alcanzar en algún momento la iluminación. Entonces, como cada uno eh, de estos grandes filósofos te mantenía su verdad, pero a través de un conocimiento, no solo de la mente, no solo a través de lo que observaban o de lo que tocaban o sentían, sino a través de experiencias propias de su ser interno, de su conciencia, erradicando dentro de sí toda la maldad para poder, eh, para poder ser eh, hombres y mujeres en el más completo sentido de la palabra. Entonces, nosotros vemos eh, Sócrates, Platón, y que luego vamos a ver quién fue Aristóteles igual, fueron tres grandes maestros de la filosofía que, que dejaron un legado imborrable en la mente y en la conciencia de las personas. ¿Quién fue Aristóteles? Fue discípulo de Platón en la academia, fundador de su propia escuela, el Liceo, y maestro de Alejandro Magno. El liceo que estaba cerca del templo de Apolo. Licio era una especie de comunidad dedicada a la investigación en diversas materias, como la filosofía, ciencias naturales, medicina, historia política, etc. Aristóteles, gran parte de la obra de Aristóteles se ha perdido. Los textos que han llegado a nuestros días fueron clasificados y publicados por Andrónico de Rodas en el 50 a.C. de la siguiente forma: escritos lógicos, metafísicos, científicos, naturales, ético-políticos y filológicos. La lógica. Con Aristóteles nace esta ciencia del saber humano, que se llama lógica, de logos, razón. Es un análisis de cómo el espíritu humano, que es un animal racional, descompone el pensamiento y el lenguaje. Las funciones elementales del espíritu son: el concepto es el elemento más simple, es una representación que expresa lo esencial, lo necesario y permanente de una cosa. Esta representación es universal, o sea, se aplica a todos los seres expresados por el concepto. Por ejemplo, cuando decimos hombre, nos referimos a varios conceptos como inteligencia, libertad, sensibilidad, etc., que se encuentran en todo hombre y no en alguno en particular. A su vez, Aristóteles clasifica los conceptos en 10 categorías o modos de conocer. El juicio es la unión de dos conceptos con fin de enunciar, afirmar o negar algo. En el juicio es donde se encuentra lo verdadero y lo falso. Un ejemplo de juicio es Miguel de Salto. El raciocinio es la pieza central de la lógica aristotélica. Su forma más perfecta es el silogismo, que consiste en dos juicios o premisas, de cuya relación se origina un tercer juicio llamado conclusión. Un ejemplo de silogismo es, por ejemplo, todos los hombres merecen respeto, los indígenas son hombres, entonces los indígenas merecen respeto. Hablando de silogismos y premisas. ¿Qué es la ciencia para Aristóteles? Según Aristóteles, la ciencia es el conocimiento fundado en razones y sus conclusiones son reales y necesarias. Por consiguiente, la ciencia debe estudiar la esencia de las cosas, lo que son las cosas en sus elementos universales y necesarios, pero las ciencias a las que se refería el Estagirita, como se le conoce a este filósofo nacido en la antigua ciudad de Estagira, eran distintas a los experimentales actuales. A diferencia de Platón, Aristóteles pone como punto de partida de todo conocimiento la percepción sensible, todo lo que hay en la mente ha llegado antes por el camino de los sentidos. Las imágenes particulares de los objetos sirven de base para que el intelecto capte la esencia universal de las cosas, proceso llamado abstracción. Y vamos como último punto, lo que era la metafísica para Aristóteles. Metafísica, Aristóteles dominó filosofía primero, simplemente sabiduría, el estudio del ser, propiedad primera de todo cuanto existe o es. Este estudio más tarde ha sido llamado metafísica, que meta significa más allá. Según Aristóteles, en la percepción de todos los entes encontramos un doble principio inseparable que podemos expresar de tres maneras: sustancia y accidentes. La sustancia es el ser que subsiste y permanece en los accidentes, elementos constitutivos que a su vez se apoyan en la sustancia. Por ejemplo, al hablar de una casa, sus sustancias son las características sin las cuales no sería una casa: paredes, techo, puertas, etc. Los accidentes son aquellas características añadidos que no afectan la sustancia, sino que la perfeccionan. Por ejemplo, el tamaño, el color, la forma.
etcétera. Si a esa casa le cambiamos el color, no dejará de ser casa, esto es llamado sustancia, pero seguirá teniendo un color, determinación o accidente. Materia y forma. Todos los seres materiales tienen características comunes como otros que les hacen pertenecer a la misma especie, o sea, la forma, pero también características individuales. La materia. La materia es el sustrato material indeterminado del cual proceden las características individuales, tamaño, grosor, lugar. La forma es, en cambio, la característica general en la que hace que algo sea lo que es y no otra cosa. Siguiendo el ejemplo de lo que es la forma de su clasificación como casa, lo cual es posible porque posee unas características que hacen que sea casa, pero esa forma es inseparable de unas características materiales en las cuales se realiza esa forma, tales como tener el tamaño, la ubicación y la utilidad de una casa. Y tenemos lo que es el acto y la potencia. El acto es la perfección del ser o el ser siendo lo que es, se identifica con la forma. En cambio, la potencia es la capacidad de recibir perfecciones y de llegar a ser. La causa eficiente permite el cambio, es el paso del potencia al acto. Por ejemplo, la casa es casa en acto, en cuanto ya posee las perfecciones de una casa, pero también es en potencia, pues es susceptible de recibir nuevas perfecciones y cualidades que la transforman. Entonces, como nosotros vemos, eh, dentro de esta filosofía aristotélica, tenemos muchos aspectos para poder seguir dialogando. Vamos a ver un poquito más para en la siguiente clase continuar con este gran filósofo Aristóteles, donde, donde nos muestra toda su filosofía en toda su extensión. Vamos a ver lo que nos dice sobre la concepción eh, del mundo. Para Aristóteles, Dios es pura actualidad, sin potencia, de donde se deriva, que tiene todas las perfecciones, es inmutable y eterno, está fuera del tiempo y trascendente al mundo. Pero por otra parte, Aristóteles también ofrece una explicación del mundo basado en la ciencia de su época. Los astros están compuestos por un elemento especial llamado éter, que los hace incorruptibles, atendiendo pues la corruptibilidad e incorruptibilidad de la materia. El mundo se divide en el que está por debajo de la luna, donde nosotros vivimos, y el que está sobre la luna, que es más perfecto. El mundo es uno y tiene en su totalidad una configuración esférica. En el centro está la Tierra, que se encuentra rodeada por 56 esferas. La primera de todas las esferas, la más externa, es la de las estrellas fijas, que es inmediatamente movida por el motor inmóvil. Entonces ahí un diagrama como Aristóteles en ese entonces conceptuaba cómo era la Tierra, el planeta, cómo era el movimiento. Haciendo una conclusión de la clase, nosotros vemos que toda esta sabiduría hay que llevar a la realidad nuestra, a nuestro conocimiento, a nuestra interpretación. Realmente lo que ellos dejaron es un legado, un escrito, pero para que no le sigan sus preceptos, sino para que descubran por sí mismo cada ser humano su propia verdad, su propia esencia, su propia conciencia, ya que nadie le puede dar dirigiendo la vida de la persona. Es la única persona la que puede cambiar sus actos y la que puede formar otro tipo de vida. Todo depende de la mentalidad que tenga y también de la conciencia que vaya interponiendo y haciéndola uso y despertando en ella. Es muy importante porque tanto Sócrates, Platón, Aristóteles, ellos defendían la verdad, su verdad, a través de lo que creían, lo que sentían y lo que experimentaban, no solo a través de los sentidos, sino a través de sus sensaciones y sentidos internos, la sabiduría del ser, la sabiduría del corazón, del amor, de la armonía, de la naturaleza, de la cosmogonía que les decían, y la cosmología. Entonces, siempre gobernada a través de los astros, de los planetas, las estrellas. Los griegos siempre miraron al cielo, a las estrellas, siempre eran grandes observadores de los cometas, cómo era ese movimiento, cómo en ciertas formas afectaba también a las personas de ese entonces, a la conciencia, al comportamiento de los seres humanos. Entonces estudiaban todos esos fenómenos y ellos los transmitían a través de experiencias propias, de cómo era el comportamiento humano y que no era en base a sus decisiones, sino en base a sus acciones. ¿Por qué? Porque el ser humano desde la antigüedad ha buscado el querer comprender, el querer comprender a través del concepto, a través de la mente. Más sin embargo, estos filósofos, como expresaban, la mente va a ser dual, porque puede ser, para unos lo bueno será
bueno, para otros lo malo será malo, o lo malo será bueno y lo bueno será malo. Entonces, la mente va a ser dual, pero la conciencia, el ser, va a identificar la verdad realmente como es, si es blanco o es negro. En todo caso, pues cada uno de nosotros tenemos la particularidad de poder definirnos como seres humanos y poder descubrir nuestra propia verdad a través de la conciencia. Ya los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales de Mileto y otros grandes filósofos del pasado, nos dieron unas pautas para nosotros seguir evolucionando como seres humanos, en principio en amor, en abundancia, pero no a través del mundo solo de las ideas, del intelecto, sino a través de la conciencia, a través como dice la metafísica, de mirar realmente más allá de todo de lo que nuestros sentidos puedan palpar, gustar, oír o tocar o ver. Entonces necesitamos transformarnos radicalmente, cambiar esos viejos preceptos que a veces tenemos solo a través de lo que observamos, como decía Sócrates, a través de las apariencias o a través de lo que, de nuestros reflejos o de nuestra interpretación. Más debemos nosotros hacer vivencias propias, experiencias vívidas a través de lo que la ciencia en un momento dado no puede explicar, pero sí nos puede explicar el sentimiento, la intuición y aplicando eso, la razón, interponiendo la conciencia, yo creo que también los seres humanos vivirían cada vez tanto internamente como externamente en un mundo más feliz, no tan aprisionado, no tan asfixiante como actualmente casi la mayoría de la sociedad lo vive, sino experimentar cosas diferentes, cosas que, que no nos puede de pronto dar alegrías momentáneas, sino alegrías eternas. Las alegrías o la felicidad momentánea a veces nos puede dar los principios materiales, pero todo es efímero, fugaz. Pero lo ideal es que nos dé la alegría eterna, la felicidad eterna, lo que está más allá de nuestros sentidos, por ejemplo, el amor. El amor no podemos comprarlo, no podemos venderlo, no podemos ni darle concepto, pero sí podemos llegar a sentirlo, a comprenderlo y a valorarlo cuando realmente nosotros tengamos dentro de sí esa fuerza maravillosa en el corazón. De mi parte, agradeciéndoles muchísimo su atención y nos vemos en la siguiente clase de filosofía, augurándoles muchos éxitos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención y una linda noche para todos.